Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que la paz y el gozo del Espíritu Santo sobreabunde poderosamente en vuestros corazones. Desde aquí quiero agradecerles esta oportunidad a la Iglesia del Señor que me ofrece de poder compartir un culto a través de estos medios, que no por eso vamos a dejar de ser menos bendecidos. Amén. Quiero saludar de una forma muy especial a mi amigo el tío Aramis, un hombre querido, reconocido por España y al cual aquí en Extremadura lo amamos y lo queremos mucho. Y desde aquí quiero saludar su casa, quiero bendecirla y que Dios la prospere cumpliendo su maravilloso propósito en ello. También al hermano Josué, moderador, que estaba en el canal, y también, como no, a todos los que se encuentran conectados. En este momento quiero bendecirles en el nombre del Señor. Yo, la verdad que sabiendo que tenía que administrar un pensamiento en esta tarde, pues miraba y somos conscientes de la situación. No quisiera entristecerles ni muchísimo menos, pero tan solamente recordarles que estamos viviendo momentos de mucha dificultad, ¿de acuerdo? Sobre todo ustedes que viven en la capital de este país, es donde parece ser que este virus satánico está azotando con más violencia. Y lamentablemente, dentro de las cifras que se están dando, pues nos encontramos a muchos de nuestros seres queridos, siervos del Señor, miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y la verdad que es una situación de mucha dificultad. Hay hogares que lo están pasando tremendamente mal. Y yo le decía al Señor qué decirle a la Iglesia en medio de la tormenta que estamos viviendo. Y creo, hermanos, que no estamos, sinceramente lo digo, con todo el respeto hacia todos mis hermanos predicadores. Creo, hermanos, que no estamos en el tiempo de predicar cosas bonitas y emocionantes. Creo que estamos en el tiempo de predicar cosas importantes y necesarias. Y el Señor ponía algo en mi corazón que yo quisiera compartir. Y creo, hermanos, que uno de los temas que tenemos que abordar hoy más que nunca es hablar de la fe. La fe es ese elemento imprescindible que nuestro Dios nos ha dejado en disposición para que podamos librar todas nuestras batallas con éxito. Y hoy más que nunca tenemos que decirle a nuestro Señor Jesucristo, como le dijeron los apóstoles en su momento: Señor, en medio de esta tempestad, aumentanos la fe. Amén. Yo quisiera hablarles de la fe. No tenemos que empezar y tenemos que terminar. Soy consciente que es un poco tarde y yo voy a estar unos minutos, ¿de acuerdo? Y el título que yo le he dado a este pensamiento, que nos va a servir de orientación, es el poder de una fe legal, ¿de acuerdo? Ese es el título del pensamiento que nos va a ocupar en esta tarde unos minutos. El poder de una fe legal. Porque la fe que carece de legalidad no tiene capacidad para poder trascender e irrumpir en el mundo del espíritu, desatando el poder de Dios. Por eso me gustaría hablarles, dentro de las posibilidades que tengamos en este tiempo, me gustaría hablarles de 3 principios que hacen posible la legalidad de una fe. Quiere decirse que si a mi fe le faltan algunos de estos principios, es una fe que no tiene capacidad de desatar el poder del mundo del espíritu. Si a mi fe le faltan algunos de los principios que vamos a tratar, es una fe que no es trascendente. Y para entrar y no entretenerles mucho, me gustaría leer algunos versículos, entre ellos vamos a leer 5, donde va a poner de manifiesto y relieve la importancia que tiene la fe. Y me gustaría hablarles de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, donde dice el autor, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios, el apóstol San Pablo, dice en el capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Habacuc,
En el capítulo 2, versículo 4, el profeta dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, atención a este que es importante, por su fe vivirá. Y cuando hablamos de vivir, está hablando de una vida de éxito y de victoria, tanto en el plano de nuestra vida espiritual como en el plano de nuestra vida terrenal. Quiere decir que el justo va a vivir en victoria en los dos planos de su vida en base a la legalidad de la fe en la cual viva. Romanos en el capítulo 4, versículo 23, dice el apóstol, dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, evidentemente, es pecado. Por tanto, de forma resumida, podemos decir en base a los 5 textos que hemos leído que sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos apropiarnos de la salvación. Sin fe no podemos vivir, dice Habacuc, con éxito ni en el mundo espiritual, ni tampoco en el plano y la dimensión de nuestro mundo terrenal. Y sin fe, también dice el apóstol, que nada de lo que hagamos es aprobado por Dios, porque todo lo que no proviene de fe es pecado y por lo tanto es ilegal. Por tanto, creo que el tema que nos ocupa es sustancialmente importante. Hablar de una fe legal y entender cuáles son los 3 principios sobre los cuales se soporta una fe legal que irrumpe en el mundo del espíritu y desata el poder de Dios. El autor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, nos intenta dar una definición de la fe. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo vuelvo a repetir, es pues la fe, dice el autor a los Hebreos, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decirse que el autor a los Hebreos nos está diciendo que la fe es creer sin ver, esperar con certeza, y todo esto de creer sin ver y esperar con plena certeza es en un estado de profunda convicción y seguridad. Pero creo, hermanos, que el autor a los Hebreos nos quería decir algo más que tan solamente lo que acabo de decir, cuando nos quiere intentar dar un significado de la fe. Yo sé que les estoy hablando a una iglesia entendida en la palabra, a una iglesia nutrida y alimentada y enseñada en la palabra, porque tienen ustedes unos siervos y unos ancianos maravillosos. Y ustedes saben, igual que yo, que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Y cuando nosotros queremos buscar el significado más conciso y preciso de una palabra, tenemos que ir a la etimología del idioma original en el cual fue escrito para poder sacar el mayor provecho de una palabra. Y cuando nos acercamos a la palabra fe, en el original viene como pistis, y la palabra pistis significa en el original, que es fe, significa una firme convicción de la existencia de Dios. Atención a esto, esto es lo que realmente es la fe, una firme convicción en la existencia de Dios, pero no solamente una firme convicción en la existencia de Dios, sino un completo sometimiento a la revelación de la palabra de este Dios al cual hemos creído firmemente. Quiere decirse de forma resumida que la fe de la cual nos habla el autor a los Hebreos no es una fe que tan solamente cree, sino que es una fe que después de creer obedece incondicionalmente aquello que cree. Este es uno de los primeros principios legales que hace una fe poderosa. La fe que cree, pero que obedece incondicionalmente aquello que cree. Este es el primer principio legal de una fe. ¿Por qué digo esto? Porque Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, dice el hermano del Señor, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. Pero la fe que tan solamente cree, pero no obedece, es una fe que es semejante a la fe de los demonios.
¿A qué me refiero con esto? A que no es trascendente. Porque si alguien tenía la capacidad de poder creer en la existencia de Dios, son los demonios de hoy, que fueron los ángeles de ayer. Pero la fe que tan solamente cree y no obedece es una fe que es ilegal, es una fe que no es trascendente, es una fe que no tiene legitimidad para irrumpir en el mundo del espíritu y desatar el poder de Dios. Por eso el apóstol San Pablo, entendiendo este principio legal de fe, él escribe a la carta de los romanos, a esa comunidad judía que estaba en la persecución de Nerón, y dice en el capítulo 1, versículo 5, dice, y por quien recibimos, mire qué texto más hermoso, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, porque el apóstol San Pablo entendió que uno de los principios legales de la fe no tan solamente era creer con aquel Dios con el cual se encontró en el camino a Damasco, sino que el principio legal de fe era que después de que se encontró con él, era obedecerle incondicionalmente con aquel con el cual se encontró. Por eso, yo tengo que decir hoy, y creo que todos estarán de acuerdo desde el lugar, no podemos decir digan amén, porque yo no los voy a escuchar, pero desde el lugar donde se encuentra, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo con esta frase que les voy a decir. La fe que no está avalada con la obediencia y la fidelidad no tiene poder legal para irrumpir en el cielo, porque la fe, atención a esto, la fe que mueve montañas y las echa en el mar es la fe que crece, que cree, pero también que obedece. La fe que abre el mar rojo para que 3 millones de personas pasen en seco no es tan solamente la fe que cree, sino también la fe que obedece. La fe que respeta los demonios no es tan solamente la fe que cree, sino la fe que también obedece. La fe que alcanza promesas y que conquista bendiciones del cielo espiritual no es tan solamente la fe que cree, sino la fe que obedece de forma incondicional. Y ahora yo te hago una pregunta a modo de reflexión y te digo, tú que estás ahí al otro lado del terminal, ¿quieres que tu fe, atención a esta frase, ¿quieres que tu fe sea respetada en el cielo? ¿Usted quiere que su fe sea respetada en el cielo? Pues esta es la pregunta, esta es la respuesta. Vive con fidelidad. Vívela con fidelidad en la tierra. Si tú quieres que tu fe sea respetada en el cielo, empieza a vivirla con fidelidad en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, en una de las 7 condiciones de aquella oración que quedó establecida como el paradigma de la oración modelo para las generaciones posteriores de la iglesia que íbamos a ser nosotros, una de las condiciones es: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Porque atención a esto que le voy a decir, porque lo único que tiene legalidad para llegar al trono de Dios no es tan solamente una fe que cree en el cielo, sino una fe que obedece en la tierra. Lo vuelvo a repetir, lo único que tiene legalidad para llegar al trono de Dios y ser trascendente no es tan solamente una fe que cree en el cielo, sino una fe que obedece incondicionalmente en la tierra. Y te puedo decir, hermano, y quisiera ir entrando y ocupar unos minutos y no ser muy canso, te quiero decir que la fe que cree y que obedece de forma incondicional, esa fe no va a ser frustrada, defraudada, decepcionada, ni postrada. Te lo vuelvo a repetir, la fe que cree y después de que cree, obedece incondicionalmente, esa fe no va a ser frustrada, ni decepcionada, ni postrada, ni derrotada. ¿Saben ustedes por qué? Porque la esencia de nuestra fe, atención a esto que les voy a decir, descansa en la fidelidad de Dios. El principio de éxito de los héroes de la fe es que tenían muy claro que al Dios en el cual creían y en el cual habían depositado de forma integral su obediencia, era un Dios fiel que no los iba a defraudar.
Por eso los colosos de la fe en la Biblia, si algo resaltaban y ponían de manifiesto, era la fidelidad de Dios, porque esto hacía fuerte su fe, porque ellos sabían que el Dios en el cual creían y al cual obedecían en algunos casos en situaciones in extremis era fiel, no los iba a defraudar. Por eso Moisés, el legislador por excelencia, cuando tiene que resaltar algo de Dios en Deuteronomio en el capítulo 7, versículo 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, qué bien, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El apóstol San Pablo, el coloso de la fe del Nuevo Testamento, dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 24, revelando el secreto que mantenía su fe inamovible, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo se hace eco de lo que dice en la primera carta y le vuelve a decir a la iglesia, dice: pero fiel es el Señor. Ay, qué bonito. Que os afirmará y os guardará del mal. Fiel es el Señor. Ese era el principio de éxito de la fe de los creyentes que nos han precedido, que tenían muy claro que al Dios en el cual creían y el Dios en el cual habían depositado su obediencia de forma integral e incondicional era un Dios fiel, que por lo tanto no los podía defraudar. Hebreos en el capítulo 11, versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo y de la edad, porque creyó. ¿Qué creyó Sara? Que era muy fiel quien se lo había prometido. Estamos hablando de una mujer que recibe una promesa juntamente con su marido en Ur de los Caldeos. Tienen que pasar 25 años y nos encontramos después de 25 años a una Sara que ya tiene 90 años, pero creyó, no se desanimó, no se frustró, no se postró, creyó que el que se lo había prometido era fiel y que más tarde o más temprano aquello que le había sido prometido por el Dios fiel, por excelencia, tenía que venir y llegó. Porque tengo que decirle algo, por muy difícil y por muy imposible que le pueda parecer la situación que usted pueda estar viviendo, no deje de creer, ni tampoco de obedecer al Dios al cual ha creído, porque Él es fiel, no te va a abandonar, no te va a quedar tirado en la mitad del camino, no te va a decepcionar, no te va a quedar frustrado ni postrado, porque Él es fiel, de tal forma que el apóstol Juan, cuando está en uno de los penales más crueles de su tiempo, que era la isla de Patmos, donde no se preocupaban de alimentarlos, les robaban la identidad y los convertían en un número. Él tiene una revelación en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12, y dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Fiel y Verdadero, porque Dios, ese Dios en el cual crees y en el cual has depositado tu obediencia incondicional, ese Dios no tiene fidelidad. Él es fidelidad de forma inherente y de forma natural. Quiere decirse que aunque tu Dios es omnipotente, que es ese atributo óntico inherente que forma parte de la naturaleza del ser eterno de Dios, y por medio de la omnipotencia Él tiene la capacidad de hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, aunque Él hace posible lo que para nosotros nos resulta imposible con un chasquido de sus dedos, hay dos cosas que aun siendo omnipotente Dios no puede hacer. Y lo primero es esto: aunque Dios quisiera, siendo omnipotente, no podría hacer otro Dios igual que Él, porque como Dios tan solamente hay uno. Pero hay una segunda cosa que me rompe el corazón y me estremece el alma, y es que aunque Dios quisiera serte infiel, aun siendo omnipotente, aunque Dios quisiera serte infiel, aun siendo omnipotente, no podría,
porque sería ir en contra de su naturaleza. Pues dice segunda de Timoteo en el capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque si Él dejara de ser fiel, se estaría negando a sí mismo. Por eso desde aquí te animo y te digo, no te frustres, no te postres, cree, pero obedece incondicionalmente a este Dios en el cual has creído. No importa el foso que estés viviendo, no importa el horno por el cual estés atravesando, no importa el desierto que estés transitando, no importa el tamaño del gigante que te quiera atemorizar, tu Dios es más grande que tu desierto, tu Dios es más fiel que tu problema, tu Dios es más poderoso que tu horno, tu Dios es más grande que tu mar por mucha profundidad que éste tenga. Por eso tengo que decirte, como dijo el salmista, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero te puedo asegurar que a ti no te llegarán. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 huirán de delante de ti. Y de la misma forma que Jerusalén está rodeada de montes, así acampa el ángel de Jehová alrededor de los que le creen y le obedecen. Ninguna arma forjada puede prosperar contra ti. Y tengo que decirte, como dijo el salmista, para aquellos que creen y que obedecen, que al final, por muy difícil que veamos la situación que gira en torno a nuestra vida en estos días, al final, dijo el salmista en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en ti. Amén. Tengo que decirte esto porque el Dios que está contigo no tan solamente es fiel, sino que tiene poder para llevar a cabo esa fidelidad contigo. Nota bien esta frase, el Dios en el cual tú crees y tienes que obedecerle incondicionalmente a pesar de los pesares. Ese Dios es fiel, no te va a defraudar. Pero lo más extraordinario que no tan solamente es fiel, sino que tiene el poder y la autoridad para hacer real esa fidelidad por encima de todas las circunstancias, para con tu vida. Porque el Dios en el cual tú crees tiene tanta gloria, que dice la Escritura que se tuvo que hacer un pequeño niño para que no nos asustásemos de él. El Dios en el cual tú crees tiene tanta gloria, que todos los misterios que entraña el vasto universo están escondidos en un simple guiño de sus ojos. El Dios en el cual tú crees es tanta la gloria que se concentra en su ser eterno, que aun su sombra nos proyecta luz. El Dios en el cual usted cree es tan glorioso que el maestro de los gentiles por antonomasia, un hombre que fue caracterizado con una sabiduría del mundo del espíritu como ningún mortal sobre la faz de la tierra, al hombre que le fue dada la mayor revelación del cuerpo doctrinal sobre la cual se iba a regir la iglesia que iba a dar a luz en el día de Pentecostés, cuando tiene que definir la grandeza de este Dios en el cual creemos y también tenemos que obedecer como un principio legal, tiene que decir en la carta a los romanos, porque Dios es un misterio revelado, pero no es un misterio desvelado. Es un misterio revelado por medio de Cristo, pero no es un misterio desvelado porque nadie conoce su eterna profundidad. El Dios en el cual crees, del cual obedeces, es el que hace de las nubes sus carrozas y de las llamas de fuego sus ministros. Los truenos son el eco de su voz, con su furor arranca los montes, con 3 dedos de su mano junta el polvo de la tierra, con la palma de la misma mide los cielos, en el hueco tiene contenido todo el mundo oceánico, los montes y los collados los pesa en sus balanzas eternas, el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies, el Dios en el cual tú crees es el eterno, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el inmutable. Tengo que decirte, no te preocupes por la situación que estás viviendo. Cree y obedece incondicionalmente en este Dios en el cual has creído, porque este es fiel y no se dormirá el que guarda a Israel. Y aunque no entiendas la situación que puedas estar viviendo, tengo que decirte que no dejes de creer y no dejes de obedecer, porque no todo, hermanos, lo podemos entender. Pero el mayor enemigo de la fe es querer razonar aquello que creemos. Por eso en cierta ocasión dijo un hombre, atención a esta frase, dijo un hombre, es una locura amar a Dios si no lo amamos con locura. Porque el que quiera entender a Dios
El que quiera medir a Dios, el que quiera pesar a Dios, el que quiera definir a Dios, el que quiera ponderar a Dios, se ha equivocado, porque Dios no se puede medir, Dios no se puede entender, Dios no se puede evaluar, Dios no se puede pesar, Dios no se puede definir. Por eso tengo que decirte, es una locura amar a Dios. Si no lo amamos con locura. Y hubo un hombre que dio una frase que me encantó y que me hizo mucho bien con respecto al tema que nos ocupa. Y este hombre dijo: estoy tan ocupado en el cumplimiento de su voluntad perfecta que no tengo tiempo para discutir sus fines. Lo vuelvo a repetir. Estoy tan ocupado en el cumplimiento de su voluntad perfecta que no tengo tiempo para discutir sus fines. No me quiero entretener entendiendo. Quiero ocupar mi tiempo, quiero aprovechar mi tiempo creyendo y obedeciendo. Porque los que creen y obedecen le ocurrirá, como dijo en cierta ocasión un hombre, le ocurrirá esto. Dijo un hombre: a lo largo y ancho de mi vida tuve muchas cosas en mis manos y todas las perdí. Pero las que puse en las manos de Jehová, todavía las conservo. Aquellos que creen y que obedecen, les puedo asegurar que estos no se van a frustrar, no van a perder, siempre van a ganar, porque el Dios en el cual crees y al cual obedeces a lo largo y ancho de la historia del mundo existencial no ha perdido ninguna batalla. Me gustaría 5 minutos más y con esto terminar. Me gustaría hablarles del segundo principio de la fe. Hemos hablado del primer principio y hemos dicho que el primer principio de una fe legal que desata el cielo es creer, pero obedecer incondicionalmente aquello que creemos, porque hay mucha gente que cree, pero luego no obedece incondicionalmente aquello que cree. Luego entonces es una fe que no es trascendente. Primer principio legal: creer, obedecer incondicionalmente aquello que hemos creído. Y el segundo principio, que es el que vamos a tratar, y el tercero lo quedamos para otra ocasión, lo encontramos en ese texto que se encuentra en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, donde el apóstol le dice a su alumno, a su discípulo, a su hijo en la fe, a Timoteo, le dice: pelea la buena batalla de la fe. Aquí aparece un segundo principio fundamental para hacer una fe legal y trascendente. Y nos presenta a la fe como una batalla. Atención a esto: como una batalla que tenemos que luchar, como una batalla que tenemos que permanecer y como una batalla en la cual tenemos que vencer. Porque, atención ahora, y quiero que no me malinterprete, el diseño original de la fe no nos ha sido dado para recibir. El diseño original de la fe nos ha sido dado para vencer. El diseño original de la fe no es recibir, es vencer. La fe que se basa en lo que recibe es una fe débil, que no es trascendente, porque el diseño original de la fe no es basarnos en lo que recibimos, sino en lo que permanecemos. Esto lo manifiesta de forma ostensible el apóstol Juan, cuando en medio de la persecución del segundo Nerón, que era Domiciano, él le escribe a la iglesia en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 4, y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria de nuestra fe, la fe que vence, no la fe que recibe, no la fe que entiende, la fe que vence. Ese es el diseño original de la fe, una fe que nos ha sido dada para vencer por encima de nuestras tormentas y por encima de nuestras tempestades. Y esto es un principio legal de nuestra fe que tenemos que entender, que la fe no nos ha sido dada para recibir. La fe en su diseño original tiene como objetivo prioritario que podamos vencer en cualquiera de las situaciones que podamos encontrarnos en nuestro transitar terrenal. Por eso tengo que decirles algo y quiero que entienda esto que le voy a decir. La fe de Abraham, dice Santiago, que la fe de Abraham no se perfecciona cuando nace Isaac. Nota bien, la fe de Abraham no se perfecciona cuando nace Isaac. La fe de Abraham, dice Santiago en el capítulo 2,
versículo 22, que la fe de Abraham se perfecciona cuando sacrifica a Isaac, porque la fe no se perfecciona por lo que recibes. La fe se perfecciona por lo que sacrificas, por lo que luchas, por lo que vences y por lo que permaneces, porque ese es el diseño original de la fe, porque la fe que solamente vale para la bonanza del lago Genesaret, pero se acobarda ante la tormenta y el viento y la tempestad que pretende hundir tu pequeña embarcación, esa fe es calificada por el propio Jesús como poca fe, porque el diseño original de la fe no es que podamos recibir en la bonanza, sino que el diseño original de la fe es que podamos permanecer en victoria en medio de la tempestad y en medio del turbión. Ese es el principio legal que tenemos que entender con respecto a el éxito de nuestra fe. Hay quien basa su éxito de fe en lo que recibe, pero nada más lejos de la realidad. El éxito de la fe es lo que permanece. Por eso dice el apóstol Juan, la victoria de la fe es vencer, no es recibir. Bendito sea el Señor. Ahora bien, quisiera terminar con esto. Cuando hablamos de la fe, tenemos que hablar de la prioridad y de la añadidura de la fe. Porque esto es bueno recordarlo. Cuando hablamos de la fe, tenemos que hablar de la prioridad y de la añadidura de la fe. Cuando hablamos de la prioridad, vamos a recordar estos dos principios, porque el tercero no me va a dar tiempo y no quiero cansarles. Cuando hablamos de la prioridad de la fe, decimos que la prioridad de la fe es creer y obedecer incondicionalmente aquello que creemos. Y el segundo principio de la prioridad de la fe es no basar tu fe en lo que recibes, sino basar tu fe en permanecer y vencer, porque ese es el éxito de la fe. Y cuando usted vive en la prioridad de la fe, es cuando se desata de forma automática la añadidura de la fe. ¿Y qué es la añadidura de la fe? Es la provisión que necesitamos en el mundo existencial en el cual estamos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. La añadidura es la provisión en la esfera terrenal en la cual estamos ubicados hasta que venga el día del Señor y podamos experimentarlo de forma subjetiva y personal. Quiero decirle que la añadidura, atención a esto, que es tu provisión, la añadidura empieza a ser una realidad para aquellos que viven, note bien, la añadidura empieza a ser una realidad para aquellos que viven en su prioridad. Nunca jamás podremos disfrutar con legalidad de la añadidura si no estamos viviendo en el compromiso de la prioridad. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Salmo en el capítulo 37, versículo 25. Dice el salmista, dice, joven fui y he envejecido y no he visto un justo, amén, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué dice el salmista? He sido joven y también he envejecido. Y en todos los años de mi vida no he visto a quién, a un justo, a un fiel, a un hombre que obedece. A este Dios no lo desampara en las necesidades que pueda tener. Por lo tanto, Filipenses en el capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Quiere decir que para aquellos que viven en la prioridad, empieza a ser una realidad la añadidura. Para aquellos que viven en los principios legales de fe, no te preocupes. Dios te dará todo lo que necesitas. ¿No alimentas las aves del cielo? ¿No viste los lirios del campo? ¿Cómo no te va a alimentar y te va a cuidar a ti, que eres su hijo? Y como dijo en cierta ocasión un hombre, Dios no te dará siempre todo lo que pidas, pero te puedo asegurar que si vives en la prioridad, siempre te dará lo que necesitas. Amén. Por eso tengo que decirte que no bases tu vida, no bases tu fe en lo que recibes. Preocúpate de permanecer y de vencer en fidelidad, porque esto es lo que nos enseña nuestro hermano Job. Nuestro hermano Job entendió que la fe no se podía basar en lo que pedimos, sino en permanecer y en recibir, porque la añadidura
es un efecto consecuente de una prioridad vivida en un fiel. Por eso dice Job en el capítulo 1, versículo 21, y voy a ir finalizando, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, dijo Job, porque Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque el éxito de la fe de Job no estaba basado en lo que recibía, sino en permanecer y en vencer. Y como él fue un hombre que vivió en la prioridad, posteriormente desató sobreabundantemente la añadidura. Y como dijo nuestra hermana Teresa de Calcuta, Dios no me eligió para tener éxito. Dios me eligió, dijo Teresa de Calcuta, para ser fiel y vencer en la fe. Por eso quiero terminar con esta frase y no quiero cansarles. Muchas veces Dios nos muestra más su amor por aquello que nos niega que por aquello que nos da. Amén. Muchas veces Dios nos muestra más su amor por aquello que nos niega que por aquello que nos da. Le mostró Dios su amor más al profeta Elías por negarle la petición del enebro que por concedérsela. Y tengo que decirles que el éxito de la fe no está en lo que puedas recibir, sino que el éxito de la fe está en permanecer. No se preocupe por querer entender las situaciones que podamos estar viviendo, que son caóticas, para algunos trágicas y profundamente lamentables. Pero la fe no es para entenderla, ni para razonarla, ni para medirla. Dijo un hombre que la razón, mire qué frase, por favor, medite en ella. Dijo un hombre que la razón no se salvará sin la fe. La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sí se salvará sin la razón. Amén. Por eso no se preocupe por entenderle, ni por comprenderle. Preocúpese por creer y obedecer incondicionalmente, y no base su fe en lo que recibe, sino base su fe en permanecer en victoria, en el propósito al cual Dios nos llama. Muchísimas gracias por estos 38, 40 minutos que he podido estar con vosotros. Un placer para mí haber compartido este pensamiento de la parte del Señor. Espero sinceramente de que Dios les haya hecho mucho bien. Y muchas gracias a mi hermano y querido amigo Aramis. Que Dios los siga bendiciendo. Un saludo para toda la iglesia, creo que es Iglesia de Nueva Vida. Que Dios les bendiga muchísimo y hasta otra oportunidad que tengamos ocasión de podernos ver. Bendiciones y adelante.